Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel, continuando con la serie La doctrina falsa de la luz del mundo, esperando que el pastor se haga presente, Héctor Yáñez. En esta ocasión el video se titula El Nepóstol de la pasarela. Voy a explicar el término nepóstol, que es un término acuñado por un servidor que surge de unir dos palabras, la palabra apóstol y la palabra nepotismo. Ya desde la antigüedad, hermanos y amigos, la Iglesia Católica protestó, o más bien acuñó, muchos términos y fundamentaron el papado en base al apóstol Pedro, fundamentándose en aquellas palabras que Cristo pronunció: he aquí yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Según la Iglesia Católica, la iglesia está basada sobre Pedro, y de ahí la sucesión apostólica, y de ahí viene el Papa, ¿no? Y el Papa de hoy, ellos llevan 264 papas, y en la historia de los papas ha habido mucho nepotismo. Por ejemplo, la familia de los Borgia, que le dejaban el papado a su primo, a su tío, a su hijo, y mataban y hacían, ¿no? El nepotismo es darle un hueso político o religioso a un familiar. Entonces, los apóstoles de la luz del mundo, que nunca han tenido dos a la vez o tres, según el esquema bíblico, sino uno en turno, han practicado el nepotismo. Ahorita, en la actualidad, en el 2019, ya están predicando que es un linaje especial el de Joaquín, Aarón, el Eusebio, y que ahora Dios ha levantado a la familia Joaquín para levantar al apóstol en turno que administra la salvación. Esto es una gran tontería. Entonces no son apóstoles, son nepóstoles. Es un nepóstol, es decir, un apóstol puesto por nepotismo. A ver, vamos a ver si ya está por aquí el pastor Héctor Yáñez. Vamos a ver, pastor, te vamos a añadir. Vamos a ver si logra ingresar mi hermano para tocar el tema. Pero estás al revés. Dale. ¿Me escuchas, hermano? Muy bien. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas tú? Caray. Ahora yo no soy el que no te escucho. Déjame cambiar. Espérate, traigo el audífono. Porque voy a agarrar mis audífonos también. algo está fallando acá. Vamos a ver. Con esto. Vamos a ver, hermano Héctor, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Perfectamente, ahora sí. ¿Se oye? Sí, sí te escucho, espérate. Correcto. Bueno, damos la bienvenida a los hermanos que van entrando: Antonio Sarabia, Joel Neblina, Samuel Valverde, siervo de Dios, Eugenio Jaime, Rosaura Contreras. Saludos, hermanos. Y aquí estamos para tocar. Les estaba explicando cómo acuñé el término nepóstol, porque no son apóstoles. Este Nazón Joaquín y su papá fueron nepóstoles. Es un nepóstol, es decir, su papá le dejó el hueso, le dejó el apostolado. Hermano Héctor, ¿cómo estás para tocar el tema? ¿Listo? Aquí estamos listos ya.
Bueno, Amén. vamos a tocar el tema del Nepóstol de la Pasarela, haciendo un pequeño resumen, pastor. Pero déjame saludar a un seguidor de nosotros, Leo de YouTube, que nos sigue. Le dije que le iba a dar un saludo. Mira lo que me puso Leo Apolinar, de allá del Estado de México. Dice de este supuesto apóstol Salvador, que le da la salvación a los que aceptan su elección. Dice, son coyotes del evangelio, los disqueapóstoles de la secta del mundo. Es como cuando uno va a una dependencia de gobierno a arreglar unos documentos, ya ve cómo se tarda uno. Entonces en las puertas están los coyotes y ellos te lo arreglan más rápido, pero claro, les tienes que pagar. Así meritos son estos disque apóstoles. Sí, porque ellos supuestamente tienen el ministerio de la reconciliación y si no estás bajo su apostolado no eres salvo, ¿no? Y luego yo le contesto, concuerdo plenamente contigo, Leo, coyotes, un término mexicano que todos entendemos muy bien. Es aceptable el término, pues se ponen a sí mismos como intermediarios entre Cristo y los hombres. Increíble y vergonzoso, aunque la Biblia les da un poco más de categoría que un coyote, los eleva a lobos rapaces. Porque un lobo es más que un coyote, ¿no? Tu comentario, pastor. Bueno, saludarte una vez más, hermano. Tenemos ratito que no podíamos hacer el video, saludando a la audiencia, a los pastores que escuchan, ¿verdad? Hoy que ahí está el pastor Samuel Valverde. Me ha tocado escucharlo también en persona en algunas iglesias y ojalá y un día se animara a compartir, ¿verdad? Tendría algo que compartir el hermano. Y pues sí, hermano, volviendo al tema, San Pablo dijo, ¿verdad? Un texto que hemos leído en el capítulo, creo que es 20 de los Hechos, ¿verdad? Que entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Definitivamente. Pastor, yo no estoy hablando en contra de la luz del mundo por sus grandes templos, la forma de doctrina, esto y lo otro. Pastor, lo que me parece grave es que digan que hay un hombre en la tierra que te da la salvación. Es un apóstol. Y fíjate que nunca han hablado de que tenemos un cuerpo apostolar, que sería un poquito más bíblico, porque nunca en la Biblia se presentó un solo apóstol, en primer lugar, como teniendo toda la autoridad, y en segundo lugar, mucho menos diciendo que él era la puerta de la salvación o el hombre que administraba las gracias. Esa última parte de creerse un Cristo, porque le llaman el ungido, hay que recibir al ungido, si no, no hay salvación, y también tu ministerio no tiene autoridad porque no estás bajo el ungido. Pastor, son alturas heréticas ridículas que vamos a dejarlo al final. Pero ahorita vamos a hablar de este nepotismo, siguiendo el propio video de ellos, tomando sus propias palabras. Como ya explicamos, hermano Héctor, que si aún ellos quisieran tomar el ejemplo de Pablo, que fue apóstol y no fue de los 12, pero a Pablo se le apareció Cristo varias veces y le enseñó el evangelio. Pero a este Eusebio le habla de Cristo una familia, ¿no? Y luego unos profetas chamagosos, ahí te mandé la información, le cambiaron el nombre, porque era práctica común cambiarle de nombre en ese tiempo. Estaba la doctrina esa de que tenías que quitarse los zapatos para poder, quita las sandalias de tus pies, ¿no? Había doctrinas raras ahí y están los mentados profetas chamagosos que le enseñan la doctrina juntamente, pues porque eran parte de la iglesia espiritual cristiana, la doctrina del nombre, el velo, todo esto, ¿no?
pero lo enseñaron a seguir las vías del tren y todo, o sea, todo lo agarró de ellos ahí. Pues no hay tal que Eusebio se le aparezca a Cristo, que lo declare apóstol. Y luego hay otra cosa, hermano Héctor, cuando se muere, toda la gente de aquel entonces que lo siguió a Eusebio, según los propios testimonios de los disidentes, decían que él era el único apóstol en la tierra, que Cristo iba a venir. Y cuando se muere, ya no querían aceptar a otro apóstol. De hecho, se formó otra iglesia cuando nombraron al Hijo. Vamos a fundamentar con la Biblia algo básico, pastor. Hebreos 7, verso 21, dice, Ujú. porque los otros, o sea, los otros sacerdotes, refiriéndose al sacerdocio levítico, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. O sea que no ocupamos a un hombre mortal, tenemos un sacerdote eterno, pastor, que nos administra la salvación y a todos los que van creyendo, ¿no? Por tanto, Jesús, verso 22, es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero ¿qué se dice de Cristo, pastor? El 24 y el 25, y escucho tu comentario. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ajá. ¿Qué les daba Eusebio, Aarón, Joaquín? ¿Qué les daba el hijo de él? ¿Y qué les dan a Son ahora? Ya se No murieron puede. dos. Uh-huh. Sí. ¿Tú crees que ellos administran las gracias, Salvadora? Que porque hay un apóstol en la tierra hay salvación. O también dicen que por cuanto está Nazón todavía en la tierra, el tiempo de gracia sigue corriendo porque hay apóstol en la tierra. ¿Cómo ves? No, bueno, totalmente es una enseñanza, ¿verdad? Que no está en la Biblia, una enseñanza errónea, ¿verdad? Ellos no pueden eh, interceder por nadie, hermano. O sea, no, ningún hombre en la tierra, como lo hemos estado dicho ¿verdad? Redicho, que el único que puede introducirnos al cielo, ¿verdad? O salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Acabamos este capítulo 7, hermano, habla en parte del nuevo pacto, ¿verdad? Tú lo leíste, el nuevo pacto, ¿por qué? Porque el antiguo pacto solamente era una sombra del nuevo pacto. O sea, una sombra es algo que no es real, ¿verdad? Es algo, si lo podemos decir, algo ficticio de algo verdadero, la sombra. Así lo explica San Pablo. Y este capítulo 7 habla que en Jesús tenemos un nuevo pacto. ¿Por qué? Lo que acabas tú de leer, ¿no? Porque Jesús, ¿verdad? Era ese nuevo sacerdote, pero un sacerdote que no muere. Entonces, y en el Antiguo Testamento, quien era la figura de Cristo eran los sacerdotes, pero era una sombra nada más, era una figura. ¿Por qué? Porque ellos eran mortales, ¿verdad? Iban muriendo, le sucedió a otro sacerdote. Iba muriendo y le sucedió a otro sacerdote. O sea, eran imperfectos, pues. Pero venido Cristo, ¿verdad? Él es el sacerdote perfecto o el sacerdote que permanece para siempre. ¿Verdad? Acabamos de leer dos versículos, dice,
versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, el sacerdocio antiguo, hermano, nada más era, hermano, una remembranza de un sacerdocio que iba a venir eterno. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Dice el verso 24, mas o hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre. Y tú hiciste hincapié ahorita en algo, hermano. Murió Eusebio, murió a, ¿cómo se llama el Samuel. otro? Samuel, murió Samuel, y de seguro Nazón va a morir también. O sea, Ah, te lo aseguro. sí, y van a morir. Entonces, es una generación mortal, es lo que está diciendo el apóstol, el que escribió el libro de los Hebreos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento era una generación que moría, no podían permanecer. Y por cuanto no podían permanecer, no podían interceder eternamente. Entonces, la doctrina que ellos predican es una doctrina totalmente, hermano, fuera de el canon bíblico, ¿verdad? Está fuera en su totalidad. Sí, nosotros les estamos haciendo un favor de comparar el sacerdocio levítico que fue puesto verdaderamente por Dios, a no la invención que ellos hicieron, que el apóstol de Dios levantado en el 1926 para la restauración de la iglesia, que le va a pasar el hueso a su hijo, y luego cuando se muere el hijo le pasó el hueso al nieto, y el nieto de seguro ya se están preparando para pasárselo al otro muchachito que se llama Adoiram, que ya lo están promocionando, ¿no? No, pastor, mira, aquí se demuestra con la Biblia que el sacerdocio levítico era de hombres imperfectos, perecederos, y que no necesitamos ningún intermediario perecedero el día de hoy, porque Cristo salva eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solo eso, dio su vida, dio su sangre. Yo sí aceptaría que Nazón me dé la salvación. Sí, claro que sí, nomás que muera por mí, que resucite el tercer día. Y entonces lo acepto como el Salvador o el Cristo o el ungido que administra las gracias, ¿verdad? Pastor, la doctrina de la luz del mundo ha revuelto la proyección del, de lo que es el ungimiento de los reyes antiguos, ahí el ungido de Jehová, y luego con la dinastía pues, le revuelven lo que es el patriarcado de Abraham, Isaac y Jacob para justificar a los tres nepóstoles, porque el nepóstol, acuérdate que habíamos hablado de lo que era el nepotismo. Me decía, por ejemplo, Leo Apolinar, dice, son coyotes, pastor, intermediarios entre Cristo y la gente, según ellos. Y yo le dije, bueno, entonces vamos a ponerle coyóstol. No es apóstol, es coyóstol. Pero no, le dije, hay un término más firme, hay un término más académico, y va a ser nepóstol, porque es un apóstol por nepotismo, es un apóstol por herencia. Ahora ya se está hablando del legado apostólico, ¿no? El papi le deja el legado apostólico a su hijo. Eso no es bíblico, pastor. Esto, cuando vemos que en el Nuevo Testamento había un solo apóstol, uno solo, administrador de las gracias de Dios, y dejándole el hueso a su hijo. ¿Has visto eso en el Nuevo Testamento? No, no, hermano, en los apóstoles siempre reinó un espíritu de, de humildad, ¿verdad? El Señor se lo recalcó muchas veces a ellos porque ellos querían, ya ves, los relatos cuando ellos hablaban y el Señor los escuchaba, ¿no? O sea, porque el Señor sabía lo que ellos estaban pensando. Y entre ellos
se decían, ¿quién va a ser de nosotros el mero mero, no? O sea, el que va a mandar a los 11. Y entre ellos había dos o tres que querían, como tú dices, que querían tener autoridad sobre los demás. Entonces ellos siempre se mantuvieron, y bueno, ya después que viene el Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor, por medio del Espíritu Santo los hace madurar y entender las cosas, ¿verdad? Entonces ellos siempre tuvieron un espíritu de humildad, hermano, o sea, de que todos en el reino, hablando, hermanos, de la humildad, somos iguales. Claro que a cada uno de nosotros se nos ha dado dones, ¿no? Como a ti el de ser pastor, a otros el de ser maestros de la palabra, ¿no? O sea, y nadie nos quita eso, ¿verdad? Porque Dios nos lo ha dado, pero aunque Dios nos ha dado esos dones, nos debemos de mantener, ¿qué? Siempre humilde, ¿no? O sea, Claro. porque si no, Dios no nos va a usar. Entonces, ya al tratar de decir, no, solo por mí Dios habla o solo por mí pueden entrar al reino de los cielos, bueno, o sea, no, 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 eso ya está, es algo antibíblico, ¿no? Que los apóstoles siempre rechazaron toda vanagloria que venía a ellos y cuando se quisieron vanagloriar, hermano, ándele, el Señor ahí les mandaba un aguijón, ¿para qué? Para hacerles entender que eran solamente más que hombres. Así es. Bueno, vamos a analizar el video. Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo, él lo grabó en vida para justificar, pues, que él era el siguiente apóstol, administrador de las gracias. Lo vamos a ir comentando porque hay varias mentiras de lo que se dice en el video. Ya hay 3 o 4 videos más del tercer nepóstol, es decir, Nazón, que le dejaron el hueso, pero ya sería ocioso repetir, porque es lo mismo, es lo mismo. Yo te voy a dejar el hueso a ti y luego se lo voy a dejar al bisnieto también. Esto es totalmente antibíblico, pero vamos a escucharlo de sus propios labios. Vamos a ver. Aquí está el video, pastor. Déjame voltear la cámara para seguir con este relato y comentarlo. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Dice... Señor quiso recogerlo y parecía que iba a estar, hermanos, el fin. El día 9 de junio aproximadamente serían como las 4 o 5 de la tarde, cuando se nos da la noticia dolorosa, muy triste, inconsolable, de que el hermano Aarón había dormido en los brazos de Cristo. Es así cuando Dios, en su plan divino, manifestó el deseo de su voluntad. Dios ya había escogido a su siervo desde antes de la misma fundación del mundo, al hombre que había de continuar con la excelsa labor de difundir el Evangelio que Cristo vino a predicar en un principio. Ignorábamos nosotros lo que ya Dios tenía preparado con anticipación, de que nuestro hermano Samuel fuera el elegido de Dios, el escogido, y que hubiera sido también el que Dios lo manifestara y lo diera a conocer. Ahí la iglesia, en forma total y absoluta, se le entregó. La elección de Dios se manifestó en los corazones de todo creyente, y aún de los que eran extraños, porque escrito está en las Sagradas Escrituras: la obra perfecta de Dios es esta, que creáis en el que Dios ha enviado. Pastor, permíteme unos comentarios. Mira, si se estuviera hablando aquí de un movimiento y que Dios iba a señalar al que continúa como director general,
No me extraña, unos se mueven así, está bien, otros hacen votaciones, bueno, son diferentes formas, pero aquí no se está hablando de eso, pastor, aquí se está hablando, según ellos, mira, para que le quede claro a todos los que nos escuchan, porque la gente no sabe lo que está oyendo a veces, ¿no? Aquí se está hablando, según esta doctrina, que el evangelio dejó de fluir cuando murió el último de los apóstoles y que Dios levantó al final de los tiempos, en 1926, a este señor Eusebio, que siguiendo las vías del tren por una visión y bla, 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 ¿no? Pero que es el elegido, es el enviado de Dios a la tierra a nivel mundial para restaurar la iglesia del Señor, y que el que no se añade a su movimiento, pues no tiene salvación, porque es el elegido, el enviado. En el tiempo de Eusebio, todos creyeron que era el único enviado de Dios y que se iba a morir, iba a venir Cristo. Cuando muere, un grupo se separa y hace otra iglesia porque no les dijeron, a nosotros nos habían dicho que era el último apóstol de la tierra. También también algunos familiares no estuvieron de acuerdo con la famosa elección. Eso que dice que la iglesia se le entregó por completo, eso no es cierto. Ahí está la historia, hubo disidencia, hubo rumores, hubo muchas cosas. Ahora que muere Samuel, pues tú ves cómo lo idolatran, ¿no? Cómo levantan las manos, es el nepóstol de la pasarela, el que hereda el apostolado. Pero he ahí el problema. La gente me ha preguntado, ¿por qué tanto escándalo con estos hombres de carne y sangre que mañana se mueren? Porque les han enseñado que ese hombre que va caminando ahí en la pasarela es el ungido de Jehová, el único en la tierra, el único en la tierra, ungido, enviado para dar salvación a la gente. En pocas palabras, hermano Héctor, estamos hablando de un pequeño papado, estamos hablando de un nepostolado, porque los papas están fundamentados en las palabras de Cristo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y según esto sobre Pedro, y Pedro es el fundamento, y de ahí vienen los papas, y ahí vienen. Ellos llevan 264 papas por sucesión apostólica, fundamentados en un apóstol, en uno, en Pedro. Bueno, la familia Joaquín también, fundamentados en Eusebio, llevan tres nepóstoles, que no son apóstoles. Tu comentario. Sí, no, como estamos diciendo, es una doctrina, hermano, que ellos la inventaron, ¿no? Porque no está en la Biblia. Entonces, si murió, o sea, ellos dicen que el apóstol es el único que puede interceder, como lo explicaste en los primeros videos que salieron. Es el único que puede interceder, pero aquí la Biblia dice que, hermano, el intercesor tiene que estar siempre, o sea, no tiene que morir, o sea, tiene que permanecer, tiene que ser un sacerdocio inmutable, o sea, que no termina, pues, o sea, o sea, los otros fueron quitados porque eso nada más era temporalmente. Vino Cristo, entonces su sacerdocio es eterno. Y empieza el escritor hablando según el orden de Melquisedec, que dijo San Pablo que había mucho que hablar de ello, ¿verdad? Difícil de explicar porque no podían aguantar tanto para oír la doctrina que San Pablo había explicado. Entonces, si van muriendo, entonces quiere decir que no pueden interceder, son hombres mortales como tú y como yo. En el caso, el único que puede interceder por nosotros es, como lo hemos dicho, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a seguir escuchando el video, a ver qué más surgen. Aquí nos ve adelante.
el Señor me concede todavía la vida, y el concederme la vida es para que no escuchen de los ancestros, para que no escuchen de los padres, sino para que escuchen directamente de su hermano la bendición que Dios me concedió, que me fue dada por una gracia espiritual. Decía el apóstol Pablo, cada día más humillado delante de Dios, por su gracia yo soy lo que soy. Él tuvo misericordia de mí y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Traer el recuerdo, traer con palabras esos instantes de dolor y a la vez de alegría que se confunden. Fueron unos momentos, hermanos, que en los cuales, pues, ¿qué diría su hermano, la iglesia, los hermanos que estaban en el servicio del Señor? Estábamos con algunas incertidumbres, con una intranquilidad y con un dolor muy fuerte, hermanos, en nuestros corazones. Hoy estamos en paz, hoy estamos en bendición, pero no debemos de olvidar lo de atrás. También en ello nos vamos a alegrar nosotros. Y traigo el pensamiento. 44 años. Otra vez lo vuelvo a pensar. 44 años. Y no me alegro en la vida. No me alegro, hermanos, en que su hermano haya vivido ese tiempo. Me alegro en la manifestación de Dios, en la gracia de Dios, en el regalo que de parte de Dios su hermano recibió como una grandeza espiritual aquí, hermanos, sobre la tierra. Fue siempre mi costumbre levantarme como a las 4:30 de la mañana. Desde que estuvo su hermano, más bien desde que el siervo de Dios nos levantaba en ocasiones aquí, cuando fue enviado a Tepic y cuando fue, hermanos, enviado también a Veracruz. Levantarme a las 4:30 de la mañana para ver la asistencia de los hermanos a la oración de 5. Por eso, sé, hermanos, que mi sueño, que a esas horas tenía para arreglarme desde una media hora antes, pues no era un sueño profundo. Así que lo que Dios me quiso comunicar ese día era entre un sueño, visión. Porque indudablemente mi cuerpo, entre despierto, entre, hermanos, dormido, me veía leyendo Apocalipsis capítulo 10. Quiero anticipar, no me gustaba, tampoco ahorita, hermanos, la verdad, no me gustaba leer ese libro, porque me ocasionaba y me sigue ocasionando temor. Es tan profundo, tiene tantas cosas, pero yo me veía que estaba leyendo los textos del primero en adelante. Estaba, hermanos, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y seguía leyendo su hermano este capítulo y esos versículos. Continuaba leyendo lo que estaba allí escrito, hermanos, y cuando de pronto me interrumpió algo que me impresionó muchísimo. Fue una voz fuerte que me dijo: tú eres ese ángel. No. Oye, pastor, No. un
un hombre que le da miedo leer el Apocalipsis y que no le gusta leer el Apocalipsis y sin embargo es el ángel del Apocalipsis. Oye, quiero oír tu opinión. ¿Samuel Joaquín era el ángel de Apocalipsis 10? Te escucho. No, pues definitivamente no, hermano. Mira, te voy a leer la definición de lo que ya había escuchado el video la otra vez que me lo presentaste. Y, Ajá. y sí estaría analizar, ¿no? Analizar detenidamente las palabras de estos hombres porque usan este lenguaje, hermano, para engañar a la gente. Entonces, hablan sublimemente, o sea, es el arte de engañar, ¿verdad? Algo sublime para atraer la atención y, y claro que detrás de todo eso está el engaño, ¿no? Del enemigo, pero mira la definición de ángel, o sea, de un ángel, dice, un ángel es un ser sobrenatural. En primer lugar, él es un ser de carne y hueso, como tú y como yo. Un ángel es un ser sobrenatural, inmaterial, espiritual. O sea, un cuerpo espiritual, ¿no? Y no es materia como nosotros, cuyos deberes son asistir y servir a Dios. O sea, ellos nada más reciben órdenes de Dios. Claro que si la reciben para acá, para que sean enviados a la tierra, ellos vienen. Entonces dice, los ángeles son a menudo representados como mensajeros de Dios en la Biblia. Los ángeles. Entonces, si este hombre, hermano, que no creo que esté cuerdo, o sea, se le reventó por ahí una cuerda. Dice que no, o sea, no tiene cordura en lo que dice. Tengo miedo de leer, como tú dices, tengo miedo de leer el Apocalipsis. Claro que tiene miedo porque es un hombre, hermano. Tú lees el Apocalipsis, yo leo el Apocalipsis y dices, bárbaro. Sí. O sea, porque son ayes que hay en el Apocalipsis. Y luego al final dice, hermano, que él es ese ángel. Oye, pastor, vi un ángel descender del cielo. O sea, Samuel Joaquín descendió del cielo, pues. Descendió del cielo el amigo, ¿no? Y la gente le cree, le aplaude. Mira, un ángel no se muere. A un ángel no lo acusan de violación ante la Secretaría aquí Pastor, esto es algo ridículo que la gente de la luz del mundo. Ahora, mira, ya hablando un poquito de escatología, yo no sé a qué horas habló Samuel Joaquín con Juan el Apóstol, porque aquí dice que Juan el Apóstol se le acerca al ángel, porque dice en Apocalipsis 8, capítulo 10, verso 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, este es Juan, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Pastor, Samuel Joaquín le dio el librito a Juan. No. ¿No? ¿Estoy equivocado? No. A ver, explícame bueno, yo sé que tú estás hablando en un sarcasmo, ¿no? En un sarcasmo. Y es válido, o sea, tenemos que predicar de alguna manera, no porque quieras hacer un sarcasmo, sino por lo que está hablando este hombre, ¿no? La incoherencia y cómo engañan a la gente, o sea. Le aplauden. Sí, cómo viene el espíritu de engaño, de error, hermano, a estos hombres, hermano, embelezar a la gente con lo que se inventan, ¿no? O sea, para
para hacer discípulos tras sí. O sea, y eso es bíblico. Ahora, yo sé que tú estás hablando en un sarcasmo, pero es válido para hacerle entender a la gente que, mayormente a la que está ahí y a los que nos escuchan, que no se dejen engañar por ¿verdad? Estas incoherencias, son incoherencias solamente, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la verdadera doctrina del Evangelio. Como que tengo miedo y como que esa voz me dijo que yo soy el ángel. O sea, ¿a qué horas te dijo? Oye, pues, no, pues te lo explica que estaba medio dormido el amigo, ¿no? Entre dormir y despierto le dijeron, mira qué gran revelación, qué gran apóstol de Dios. Mira, pastor, pues yo no sé a qué horas Samuel Joaquín se le apareció a Juan antes de nacer. Se le aparece Samuel Joaquín a Juan y le da el librito y que se lo come y le dice, ve y profetiza. No sé cómo le haría Samuel Joaquín para hablar con Juan antes de nacer. O no sé cómo le haría Samuel Joaquín cuando le dijeron que él era ese ángel para hablar con Juan que ya había muerto. Sí, es algo incoherente, hermano, es algo, ¿verdad? Que no tiene sentido sus palabras. Cualquier estudiante serio de la Biblia, ¿no? No se puede dejar engañar por esto. Ahora, los que están engañados, hermano, porque el espíritu de engaño es fuerte, y de aquí, detrás de esto está el espíritu malo, ¿no? Que trae un poder de engaño para que crean a la mentira. O sea, la mentira es la falsa doctrina, es lo que es. Porque, hermano, si nos dejamos llevar por lo que, si te dejas llevar por lo que sueñas, Olvídate. aún, hermano, aunque se cumple algo que sueñas, eso no es garantía De que todo lo que sueñes de te que va a salir. no es donde está no es donde está fundada nuestra fe, en el sueño o que suceda algo que soñamos. En donde está fundada nuestra fe es en la doctrina, en lo que está escrito. O sea, no podemos, ya porque Dios me habló y se cumplió, yo soy el grande, o sin mí no pueden hacer nada. No, ahí no está fundamentada la fe. La fe está No, hay fundamentada. muchos movimientos del espíritu, ¿Sí? pastor. Hay muchos movimientos. Dios habla a su gente de mil maneras. Y eso no quiere decir que te constituyas en el portavoz único sobre la faz de la tierra, administrador de las gracias. Vamos a seguir con el ridículo video porque estamos juzgando lo que le enseñan a la gente y lo que la gente cree. Mira, pastor. Versículos. Continuaba leyendo lo que estaba allí escrito, hermanos, y cuando de pronto me interrumpió algo que me impresionó muchísimo. Fue una voz fuerte que me dijo, tú eres ese ángel. Incitando a mi cuerpo a levantarse, a tomar inmediatamente la Biblia, a abrirla y a leerla. Y como dije, no podía tener ni el capítulo, ni los textos, pues no tengo una mente privilegiada de retención. Y también casi yo nunca leía el Apocalipsis. Así es que grande fue, hermanos, para mí, mi sorpresa, que, hermanos, al haber visto que estaba leyendo el capítulo 10, hacía 5 minutos o 7 minutos atrás, grande fue mi sorpresa, que, hermanos, empecé a leer otra vez de nuevo, pero ya, hermanos, en mi realidad, en mi conciencia, bien despierta, ¿verdad? Pues entonces me sorprendí, porque yo estaba leyendo eso que estaba, hermanos, en el sueño, visión, digo yo, estaba yo, hermanos, exactamente, hermanos, contemplando en la misma forma. ¿Cómo era posible que supiera el libro, el capítulo y los versículos, si los estaba leyendo, los estaba repitiendo, los estaba, hermanos, grabando?
¿cómo es posible si yo casi no leía ese libro, hermanos? Porque me ocasionaba mucho temor. Que yo decía, no puede ser, no puede ser, pero todavía me sorprendí más, ¿verdad? Que era el mismo que yo estaba leyendo. Asustado, cerré la Biblia y empecé a llorar. Porque lo que primero comprendí cuando ya estaba leyendo, con mi conciencia bien, hermanos, pues, ¿qué diríamos? Humana, es que se me estaba revelando a través de esa lectura que Dios iba a levantar a su apóstol Aarón Joaquín. Mi reconocimiento, hermanos, a su glorioso ministerio, a su trabajo incansable, a su entrega sin condición del apóstol Aarón Joaquín, me hicieron pensar que eso que había pasado no era de Dios. Y negarme con gran lloro a dar entrada a los propósitos divinos que ya el Señor estaba declarando. Yo no quise comentar, hermanos, como Moisés cuando oyó la voz de Dios en la zarza. Tampoco quise exponer lo que Jeremías, hermanos, dijo en el capítulo 1, versículo 6. No, sino que acallé. Bueno, pastor, me vas a perdonar, pero mira, la Biblia dice que probemos a los que dicen ser apóstoles y no lo son. El primero, Eusebio, mira en una casita de adobe unas letras, una voz, tú serás Aarón, y unas letras. Nunca se le aparece Cristo. Hay otras versiones que dicen que unos chamagosos, unos profetas chamagosos le cambiaron de nombre, ¿no? Y es otra la historia, hay disidencia, hay versiones encontradas. Pero tratando de justificar ahora que él es el siguiente apóstol, el único mediador entre Dios y los hombres y Jesucristo en la tierra, que eso es lo que enseñan, se fundamenta en que estaba medio adormilado ahí y que tú eres este ángel y que cuando despierta, va siendo su gran maravilla, que estaba en el pasaje ahí. Qué raro, qué virtud qué señal tan portentosa, comparable a lo que le pasó a Moisés en la zarza. Él se quedó callado, no quiso hacer lo que Moisés, porque, pues claro, a Moisés se le apareció en la zarza la voz de Dios, pero él, comparable a eso, él la calló. Él no quiso hacer lo que Moisés, con esta gran señal de cuando estaba medio adormilado, que le dijeron que él era el ángel, él la calló. En su humildad acalló. Tampoco quiso hacer lo que hizo Jeremías. Antes del vientre te conocí. Pastor, a mí no me impresiona un relato tan pueril de un somnoliento que le dijeron que él era el ángel y luego que se quiera comparar con la revelación de Moisés en la zarza. ¿No notas tú esos detalles tan chocantes, tan raros? Sí, hermano, está fuera de lugar lo que dice este hombre, ¿no? Todas las incoherencias que habla, ¿verdad? En primer lugar, hermano, tú hiciste un comentario, los ángeles no mueren, o sea, son seres que son eternos, ¿no? O sea, los crearon y de ahí ya no mueren, a diferencia de los seres humanos como tú y como yo y toda la humanidad, que tenemos un límite de días. Entonces, que está hablando ya murió, no era el ángel. No era él. Y luego, o sea, pastor, mira, el relato tan ridículo, tan sencillo, tan pueril, de un sueño visión, dice él, esa es la base para su apostolado. Y luego decirnos a todos que él es el enviado de Dios a la tierra, por medio del cual hay salvación. Sí, hay textos que solamente se le atribuyen a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. O sea, el enviado de Dios, esa frase se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más.
O sea, a nosotros Jesucristo nos envió, pero al decir el enviado de Dios es muy diferente, hermano. Y lo hacen Claro. lo hacen con el sentido de engañar a la gente para decir, este es el enviado de Dios. Entonces es alguien especial. No, nosotros queremos decirle a la audiencia que en el término, hermano, de intercesión, el único especial es nuestro Salvador. Por supuesto. En ese término de intercesor, como ellos lo quieren poner, que el apóstol es intercesor, eso es una mentira. Eso es una mentira. En el término de intercesor especial es solamente nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque Él, al dar su vida por nosotros, no lo pudo retener. Es por eso que Él puede interceder, o sea, volvió de la muerte para salvar a los que se acerquen a Él. O sea, y Aarón y Samuel no van a volver de la muerte, ni podrán volver de la muerte, y si se arrepintieron en sus últimos instantes, quizás resuciten, ¿verdad? En el día que venga Cristo juntamente con nosotros. Pero una cosa notable, hermano, el intercesor tenía que vencer a la muerte para poder interceder. Eso lo tiene que entender la audiencia. Yo sé que muchos hermanos que nos miran lo entienden, pero los que nos lleguen a escuchar de los de la Iglesia de la Luz del Mundo, el que intercede por los seres humanos, el que iba a interceder por los seres humanos, tenía que volver de la muerte para poder interceder. No había otra forma, porque tenía que primero vencer a la muerte, que es la que nos estorbaba para entrar al cielo. Él la tenía que vencer, volver de la muerte y que lo miraran resucitado de los muertos. ¿Para qué? Para abrir el camino al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el intercesor. Al decir yo soy el camino, estaba Él intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para entrar al cielo. Definitivamente estos nepóstoles o el nepóstol en turno son falsos cristos, hermanos, son falsos ungidos. A ver, vamos a seguir escuchando y comentando. Y no quise consultar con ninguna persona. No hice como Samuel, hermanos, con el sacerdote Elí, sino que llorando, como a las 4:30 de la mañana, me fui, hermanos, al templo a orar, porque no podía aceptar y le pedía perdón a Dios con mucho lloro. Pensé, esto no es de Dios. Y el día llegó y se manifestó. Cuando Dios quiso volver, hermanos, a mostrar mi elección, pero ahora no en la penumbra, ni en el silencio de la noche, ni en la soñolencia, sino ante miles de testigos que con amargura, dolor, desesperanza e incertidumbre lloraba y lamentaba con el cuerpo ministerial también su hermano, la separación física que ya se había hecho del apóstol Aarón Joaquín. Y aquí mi comentario, sin voltear la cámara, es que les habían enseñado que era el último enviado. Y parecía que la obra se acababa, pero fíjate lo que pasó. Pues llorábamos, lamentábamos, no sabíamos qué pensar. La iglesia estaba consternada. La iglesia era un sufrimiento y una desesperación. En esa confusión, el hermano Pablo Valdés estaba hablando, y en un lamento, o quizá en una provocación, hermanos, expresó a toda la iglesia: se ha apagado la lámpara de Israel. Y la contestación de la iglesia fue, hermanos, estruendosa. Yo me acuerdo que yo estaba en las bancas de la iglesia cuando oí que dice, no, hermanos, dice, la lámpara de Israel no se ha apagado,
aquí está mi hermano Samuel. Cuando dijo esa palabra, fue cuando Dios hizo la obra. Y empezamos a glorificar a Dios. Toda la iglesia empezó a glorificar a Dios. Y en ese estruendo se manifestó una voz. No. Corrió, hermanos, un hermano y le arrebató, hermanos, el micrófono. Era un hermano que el siervo de Dios le había dado y reconocido el título, hermanos, como profeta. O por la expresión del hermano Pablo Valdés, o por la contestación de la iglesia, puso Dios en su boca los propósitos de bendición para su pueblo, en los cuales era abarcado su hermano Samuel. No, dijo, no nos hemos quedado solos. Aquí está el que Dios ha escogido. Interrogaba a la iglesia. ¿No lo ves tú? Y señalando a mi persona, dijo, vedlo, allí está, es el que Dios ha elegido. Cuando se oye la voz del hermano Pablo Valdés, la lámpara de Israel se ha apagado. Surgió una voz y dijo, no, no se ha apagado. Y entonces la iglesia también percibió eso y dijeron, efectivamente no se ha apagado. Así lo sentimos, que no se había apagado la lámpara de Israel. La lámpara de Israel seguía encendida, pero ya no en el hermano Aarón, ahora en el hermano Samuel. No, claro. Claro, es un nepóstol, el nepotismo, ahora sigue mi hijo. Ese no es un apostolado, pastor. El apostolado, dice Pablo, no he visto a Jesús resucitado, no soy apóstol. Ni al primero ni al segundo se les aparece Cristo y los envía como apóstoles. Son líderes nepotas que practican el nepotismo. Son nepóstoles, no son apóstoles. Ellos mismos están diciendo que entre un sueño y claro, la elección de la gente, ahí Dios hizo la obra. Ese no es un apostolado. Ese no es el apostolado bíblico. Sí. Estamos viendo Sí. aquí un movimiento religioso de una dinastía, de una familia que ellos los quieren mucho. Bueno, allá ellos. Pero que luego que es el ángel y que es el intercesor. Por favor, pastor. Hay que hablar las cosas como son. Tu comentario. Sí, son cosas fraguadas, hermano. Son cosas que ellos fraguaron entre ellos. Y dicen palabras que atraen la atención de los feligreses para engañarlos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la lámpara de Israel con este tiempo de la gracia, hermanos? O sea, Pues, pero mira, usan un lenguaje, hermano, para atraer a la gente. O sea, palabrería, ¿verdad? El arte de engañar. ¿Qué tiene que ver la lámpara de Israel con la gracia? Dime tú, ¿qué tiene que ver? Tú eres un estudiante de la Biblia por mucho tiempo y eres pastor. ¿Qué tiene que ver la lámpara de Israel? absolutamente no. Ahí esa es una expresión. Es el líder, era David, pues era el líder del momento. Y viene de la expresión cuando dice que salió a la guerra y en la última vez se cansó y un hijo, un pariente de Goliat se lo andaba escabechando y nomás que los soldados lo defendieron y le dijo, no salgas a la guerra porque no apagues la lámpara de Israel. Eres nuestro líder, quiere decir. Sí, o Nada sea, más. nada más. Y en David sí se cumplió porque no se apagó en ese tiempo, ¿no? O sea, no murió porque lo protegieron. Era un ser Ajá. humano también, o sea, que usan hermano, un arte de engañar a la gente a cosas sublimes, bíblicas, ¿eh? O sea, ese es el arte que está usando el enemigo. ¿Para qué? Para, oh, no, sí es
sí Dios lo envió, sí es un profeta de Dios. ¿Te fijas que dice que se levantó uno que tenía ministerio de profeta y dijo que la lámpara de Israel? Entonces empiezan a usar el vocabulario de modo de atraer la atención de los que están, de las personas que los tienen a ellos como líderes y captan su atención y viene el espíritu de error hacia ellos. Y luego por ahí anda la versión de que la hermana es la carne de él. En ese momento va y toma la Biblia del difunto y se la da a su hermanito. Y ya después hubo un pleito ahí. No, a mí el ministerio no me lo dio ninguna mujer. Hay muchas cosas ahí en la historia de ellos, pastor, que no se lo dicen al público. Estos son videos oficiales, videos arreglados, que no te van a decir la veracidad de todo lo que ha sucedido. Pero hay un montón de disidentes ahí, testigos oculares y de esta historia. Y mira, nos quedan pocos minutos. Vamos a seguir con el video porque eso se trata, ¿no? A ver. Dios usó a aquel hombre para decir esas palabras. No fue él, fue Dios. Nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel por no llenar los requisitos, las cualidades, el grado de santidad, de experiencia o de trabajo, de frutos que tuviera su hermano Samuel ante los ojos del hermano Aarón. Nunca pensó en su hermano Samuel. Yo estoy seguro que nadie de los ministros de esa época no sabíamos el plan de Dios. Veíamos que él era, hablando ya humanamente, el menos indicado, porque había hermanos que tenían dones. Dios no miró la sabiduría de los demás, la capacidad de los demás, la experiencia de los demás. Vio el corazón del que él había elegido. Mira, pastor, se oye muy bonito todo eso. La verdad es que es el hijo del líder, pues. O sea, Dios no miró la capacidad, Dios no miró, no, pero Dios seguramente miró que era de los genes de él. Ahorita este video es viejo y en ese tiempo así justificaban la elección del segundo apóstol. Ahorita acaba de morir este segundo apóstol, supuesto apóstol, que es un nepóstol en realidad. Ahorita ya abiertamente te dicen, ya no tienen que justificar elecciones ni nada. Elección divina por un sueño ahí medio adormilado el hombre. No. Ahora dicen que la simiente santa, Dios escogió a Eusebio para de su simiente, de sus genes, levantar una dinastía. Ya te lo dicen directamente. Pero fíjate que en este video te van a decir que no es por genes. Pero en el nuevo que te voy a presentar en el siguiente programa, ya te dicen que sí es por genealogía. Así que te dejo ese dato. En este caso, era el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Fue el que Dios había elegido. Y esa obra no la hicimos nosotros. Esa obra la hizo Dios. De tal manera que a todos nos hizo sentir exactamente lo mismo. Si no hubiera estado esa lámpara espiritual, mística, místico es secreto, místico es encubierto. ¿Qué hubiera hecho la noche? El reino de las tinieblas no hubiera atacado con toda su fuerza en la edad chica, en la adolescencia, pero el Señor tenía una lámpara mística y la noche se tranquilizó. Es Él el que me estaba guardando. Satanás hubiera podido hacerlo porque él lo podía, ¿verdad? Pero ni siquiera eso le permitió Dios. ¿Por qué no se lo permitió Dios? Porque estaba oculto. Me hubiera zarandeado, me hubiera arrojado. Todo quedó en paz. Y doy gracias a Dios porque me conservó la vida, me conservó la salud, me conservó la fuerza, como hasta esta fecha, por su gracia santa, ¿verdad? Los siervos de Dios son desde antes que nazcan, desde antes que el mundo sea formado. Ya están elegidos. Porque Dios ya se había manifestado a nuestro hermano Samuel, aún años antes de que nuestro hermano Aarón durmiera, cuando estuvo de encargado o de pastor en el puerto de Veracruz.
ahí el Señor le dio una revelación. Su hermano se quedó sorprendido, pero inmediatamente en mi corazón y en mi mente resurge la manifestación como si hubiera sido un día antes, lo de aquel sueño que yo llamo visión, porque ya no estaba perfectamente dormido, que Dios me había dado en la ciudad de Veracruz. Tú eres ese ángel. Ahora lo comprendía claramente. Ahora lo veía. La alegría y el temor me hicieron estallar en sollozos fuertes y ahogaba, hermanos, los gritos que querían salir de mi boca, hermanos, con mis manos, pues estaba en mi mente aquel sueño, visión. Y viendo el siervo de Dios esa visión y oyendo las palabras, oyó una voz que no era humana, no provenía de la tierra, una voz divina, la voz de Dios. Y le dijo, señalándolo, y ese ángel eres tú. En forma muy directa, y ese ángel eres tú. Bueno, pastor, Ok. nota cómo se aprovechan del cariño que le tienen a la familia Joaquín, el nepotismo, pero luego anteponen una visión allá antes como prueba del apostolado. Ese no es un apostolado, pastor, fundamentado en una experiencia que a saber si la vivió o no, porque si la vivió, de todo modo no es prueba de un apostolado, así no fue llamado ningún apóstol. Y si no la vivió y se la inventó, hay de él. Pero lo cierto es de que todo el video está fraguado como para decir, mira, ahí está, o sea, no es por ser su hijito, sino es por la señal de Dios. Tu comentario. Sí, es un video arreglado, es un video, ¿verdad? Premeditadamente arreglado, hermano, o sea, para hacerle creer a la gente que Él es el que Dios ha escogido. Dice que se oyó una voz de Dios. No, yo quiero decirle a la audiencia, Esa es la esta, voz de Dios, esta es la voz de Dios, hermano. Aquí está. la O Biblia. sea, que si por su misericordia Dios nos da una visión o una revelación, eso es algo que Dios nos quiere dar, ¿no? O sea, pero la voz de Dios es la palabra que Él dejó, no hay otra. Por ejemplo, Él dice que es el ángel, que esa voz le dijo que Él era el ángel del capítulo 10 de Apocalipsis, ¿verdad? O sea, entonces Dios se equivocó, el ángel, o sea, digámoslo así, Dios se equivocó, el ángel del Apocalipsis no era el ángel, uno de los ángeles, ¿verdad? Que él creó, sino era Joaquín Aarón. Entonces tienen que hacer otra Biblia ellos y ponerle ahí en el capítulo 10, o sea, reeditarla. Tienen que reeditar lo que Dios dijo por medio de Juan. Y Juan sí, Increíble. y Juan sí era un apóstol, hermano. Está interesante, está interesante. Ojalá y pudiéramos analizar las palabras de las que están diciendo. Es impresionante, hermano, el engaño que han fraguado y cómo tienen engañada a la gente. Sí, de forma descarada, un engaño. Mira, pastor, me interesa una frase donde dicen que no es por herencia. Solo tenía una palabra y esa palabra era para Dios. Perdóname, Señor, por no haber reconocido tu voz, por no entender tus propósitos. Señor, perdóname. Y hoy te ruego, una vez que tú me los has hecho comprender, hoy te ruego que me enseñes cómo conducir a tu pueblo. Pon tu gracia, lléname de sabiduría en lo que yo haga. Cuando dejaba, hermanos, de limpiar mis ojos por las lágrimas que lo habían cegado, recuerdo ver al hermano José Chávez frente a mí, con su Biblia tomada, hermanos, en sus manos. Bueno, le voy a adelantar poquito porque ahí ya entra la cuestión sentimental de ellos. Ay, el nuevo apóstol, ay, mi nuevo líder.
¿Cómo ahí cobraste un valor para mí? Bueno, pero mira, la conclusión que me interesa, porque pues esto está medio vergonzoso, estar oyendo estas falacias, ¿no? A ver. Esto hemos de responder. Pero yo pido al Señor que al que Dios ha enviado. El de Jesucristo, sí. En la actualidad, el fruto del arduo trabajo de los apóstoles de estos últimos tiempos es notoria. Y en esta manifestación apostólica, la Iglesia, la luz del mundo, ha conquistado miles y millones de almas. El siervo de Dios, nuestro hermano Samuel, ha diseminado esta doctrina por todo el mundo. Al hermano Aarón le habló Dios. Y estamos seguros en esa fe. Lo quieran creer o no lo quieran creer, no nos interesa. ¿Y el hermano Samuel? ¿Por consanguinidad? ¿Por qué? ¿Por una revelación de quién? Que se manifestó en todos los hermanos. ¿Quieran creer o no lo quieran creer, no nos interesa. ¿Y el hermano Samuel? ¿Por consanguinidad? ¿Por qué? ¿Por una revelación de quién? Que se manifestó en todos los hermanos. ¿Lo supo el hermano Aarón? No lo supo. Pero era Dios quien ya estaba manifestando la obra de Dios, ¿verdad? Pero quien sí lo supo fue la iglesia. Por una revelación que Dios puso en el corazón de toda la iglesia del Señor. Yo estaba pidiendo al Señor en esa ocasión y el Señor estaba grabando en la iglesia del Señor un sello. Y puedo decir en ese instante, porque la respuesta fue contundente y grandiosa, el sello de mi apostolado, quien puso esa marca, quien grabó en el corazón de todos los hermanos esa marca, ¿quién fue? Por eso hubo un unísono. Contigo estamos, tuyo somos, te pertenecemos. La elección de Dios viene siendo la misma. Puedo decir, como decía el apóstol Pablo, con toda libertad, ¿qué hizo? Por Pedro para el apostolado, lo ha hecho por mí para este apostolado. Guárdenlo en su corazón. ¿Lo creen? Es una bendición para ustedes. ¿No lo creen? Pues esto es parte de Dios. Pero yo pido al Señor que la gracia de Dios sea con todos ustedes. En la actualidad, el fruto del arduo trabajo de los apóstoles de estos últimos tiempos es notoria. Y en esta manifestación apostólica, la Iglesia, la luz del mundo, ha conquistado miles y millones de almas. El siervo de Dios, nuestro hermano Samuel, ha diseminado esta doctrina por todo el mundo. En los 5 continentes tenemos presencia de la Iglesia, la luz del mundo. Hemos visto cómo abrazan la doctrina, la enseñanza, cómo creen en el apóstol de Jesucristo sin conocerlo, físicamente sin conocerlo, sino que a través de la doctrina ellos van conociendo al varón de Dios. Y cuando ya Dios hace la obra completa en el corazón de ellos, cuando uno habla de elección, habla del varón de Dios, ellos derraman sus lágrimas de aceptación, de contentamiento, de regocijo, porque Dios les permitió que la obra de Él se eche en sus corazones y aceptar al que Dios ha enviado. Uno ve el cambio, ve la transformación de las almas y ve el convertimiento y ve la obra de Dios en los corazones. Es maravillosa la obra de Dios. Y para mí, no tengo ninguna duda, es como una mañana sin nubes. Para mí, el varón de Dios es el que Dios ha enviado y mi vida es de Él. En Cuba, pues, hemos visto que a pesar de que muchos no han conocido al varón de Dios, ahora lo ven por medio de transmisiones, pero no lo han visto personalmente. Pero otra vez vuelvo a decir, por medio de la doctrina, Dios ha hecho en su corazón la obra y han reconocido que la única doctrina revelada a un apóstol de Jesucristo es la salvación para las almas. Dios no cambia, su doctrina no cambia.
Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. La elección de su siervo fue en aquel tiempo, fue en este tiempo y será hasta cuando Él venga. En este tiempo hay uno solo y su nombre es Samuel Joaquín Flores, por la gracia de Dios. Esta es la elección de Dios. Se ha manifestado. Pero esto es lo que debemos de contestar a cualquiera que demande la razón de nuestra esperanza. No, pastor, gran engaño, pero te dijeron que no es por consanguinidad. La próxima ocasión vamos a hablar de este fervor, de estas palmas, y es muy sencillo. Si tú le haces creer a un individuo que ese personaje que va caminando en la pasarela, el nepóstol de la pasarela, el nepóstol en turno, es el Cristo, es el ungido, el enviado, el único sobre la faz de la tierra, pues no se preocupe, porque ya se está preparando el que sigue para cuando se muera él. Es una dinastía, pero tú hazle creer a la gente, y hasta yo, pastor, si yo llego a creer que él es, pues ahí me vas a tener a un lado de la pasarela también, porque es el objeto de mi salvación. De ahí viene el fervor. Tu final comentario. Bueno, al final comentario, escuché a uno de sus líderes ahí que dice que mi vida es de él. Qué tremendo, ¿no? O sea, mi vida es de él, del apóstol. No, nuestra vida es de Cristo, hermanos. Es de Cristo. Pues saludos a todos los que nos están escuchando y es un gusto compartir pantalla contigo, hermano. Y aquí estamos para el próximo video cuando lo vayas a editar. Bueno, un saludo para Jesús Jaime García, Rudy Ramírez, Alberto Suárez, Jesse Ramos, Juan Silvestre, Alexandre Crispín, Araceli Salva, Iglesias del Valle, Lorena Jiménez, Jackie Gil Ortiz, Esteban Ceseña, pastor, Dios te bendiga. Virginia Irazoki, hermana Virginia, me gustaría tener al pastor Rubén Castillo aquí a pantalla partida con el tema, hombre. Ahí me lo saluda mucho. Pastores Luna Cuesta, Misael Galván, Rubén Ponce, pastor, Dios te bendiga. Jaime Castro, son nubes sin agua, espíritus de demonio, la gente con comezón de oír. Rubén Ortiz, Francisco Mayoral, Claudia Martínez, Abel Espíndola, Bles ya. Carlos García, tú no le atinaste a las 3, dice. Bendiga. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.